Me llamo Alejandra Ortega y durante 8 años trabajé como operadora del 911. Si alguien me hubiera dicho al entrar que un día terminaría contando todo esto, habría pensado que era una broma. Cuando empecé, solo quería un empleo fijo, algo que pagara el alquiler y me permitiera no preocuparme por cuentas. Nunca imaginé que la rutina de contestar llamadas podría volverse algo tan difícil de soportar. Las jornadas eran largas. A veces sentía que la silla se hundía bajo mi espalda y que la diadema se volvía parte de mi cabeza. En los turnos nocturnos, el silencio de la central era casi más pesado que los gritos que a veces escuchábamos en la línea. Aprendí a mantener la voz firme aunque alguien al otro lado llorara o gritara que iba a morir. Teníamos protocolos para todo: incendios, violencia doméstica, accidentes, amenazas de suicidio. Cada caso tenía un procedimiento que se repetía hasta que uno se acostumbraba a actuar con un desapego que parecía inhumano. Durante un tiempo creí que nada podía sorprenderme. Había atendido llamadas que parecían salidas de una película. Un hombre que aseguraba que una víbora se le había metido en el oído. Una mujer que decía que el diablo estaba debajo de su cama. Un adolescente que confesó entre sollozos que había matado a su padre. Todo eso cabía en mi memoria como piezas de un archivo que se revisaba de vez en cuando, pero que no me quitaba el sueño. Las noches eran distintas a los turnos diurnos. A partir de las 10, la cantidad de llamadas bajaba, pero las que entraban solían ser las más extrañas. Algunas parecían bromas pesadas. Otras eran tan confusas que costaba entender si se trataba de una emergencia real o de alguien bajo los efectos de algo. Aprendí a diferenciar la voz de un alcohólico de la de una persona aterrada. Aprendí a adivinar cuándo una llamada estaba a punto de cortarse y cuándo alguien solo buscaba que lo escucharan. La central se encontraba en un edificio sin ventanas, con paredes color gris claro y lámparas de luz blanca que nunca se apagaban. A veces pasábamos tantas horas allí dentro que perdíamos la noción de la hora. Cuando terminaba mi turno, salía a la calle y me costaba reconocer que afuera seguía la vida normal, que la gente caminaba sin pensar en todo lo que pasaba al otro lado de la línea. Esa noche, la que empezó todo, llegué a las 10:15. Me habían cambiado de turno con poco aviso. Otra operadora se enfermó y tuve que cubrir su horario. No me molestó. Estaba acostumbrada a los cambios. Me senté en la cabina número 3, la que tenía la silla menos incómoda. Me puse la diadema, revisé que el monitor funcionara, que la línea estuviera libre. La primera hora transcurrió como siempre. Un reporte de un choque leve, un llamado por un hombre que gritaba en una calle residencial, una queja de música a alto volumen. Cerca de las 11:30 tomé un café tibio de la máquina del pasillo. El supervisor pasó a mi lado y me saludó con un gesto de la mano. Era un hombre tranquilo que casi no hablaba. Me recosté un momento en el respaldo y cerré los ojos. Era solo un minuto, un respiro antes de que llegara otra llamada. Cuando regresé la vista al monitor, la luz roja empezó a parpadear. Respiré hondo y contesté con el saludo de rutina. Emergencias, ¿cuál es su situación? Al principio solo escuché un ruido bajo como interferencia. Ajusté el volumen y repetí la pregunta. Entonces una voz muy suave dijo algo que no entendí bien. Pedí que hablara más fuerte. Hubo un silencio largo, como si la persona dudara en responder. Luego la voz repitió algo, esta vez un poco más claro. «Está aquí». No supe qué contestar. Pregunté quién estaba allí y si se encontraba en peligro. La línea permaneció abierta, pero no se escuchó nada más. Pensé que tal vez era un niño o alguien con problemas para hablar. Repetí la pregunta varias veces. Al final, la llamada se cortó con un clic seco. Miré la pantalla buscando el número. Solo aparecían ceros, como cuando las llamadas vienen de teléfonos públicos o de líneas restringidas. No era tan raro. A veces ocurría. Anoté el incidente en el registro y pasé a la siguiente llamada, pero algo en ese susurro se quedó en mi mente, la forma en que había dicho «está aquí». Después de esa llamada intenté volver a la rutina.
Había aprendido que no convenía quedarse pensando demasiado en lo que uno escuchaba. Si te detenías a preguntarte qué había pasado con cada persona que llamaba, acababas perdiendo la capacidad de atender con claridad. Esa frase seguía dándome vueltas. Me concentré en las siguientes llamadas. Un reporte de violencia doméstica en un barrio al sur, un joven que decía que su hermano estaba convulsionando, una mujer que aseguraba que un hombre la espiaba por la ventana. Todo se mezclaba en una secuencia que mi cerebro procesaba casi de forma automática. Entre una llamada y otra, escribía los datos en el registro digital y confirmaba la ubicación con la policía o con paramédicos. Pasada la medianoche, la central quedó más silenciosa. En otras cabinas, algunos operadores bebían café o revisaban notificaciones en sus teléfonos. El supervisor se asomó para preguntarme si necesitaba un descanso. Le dije que estaba bien. En realidad, no quería salir al pasillo y quedarme pensando en esa voz que no terminaba de irse de mi cabeza. A las 12:35 entró otra llamada. Contesté con el saludo habitual. Al principio no escuché nada, solo un zumbido irregular como si el micrófono estuviera cubierto con un paño. Ajusté el volumen y volví a preguntar cuál era la situación. Esta vez escuché una respiración lenta, medida, que se interrumpía a intervalos exactos. Me incliné hacia el monitor. Podía distinguir el sonido de algo que golpeaba de forma rítmica, como un reloj. Entre cada golpe, la respiración volvía. Pregunté si necesitaba ayuda. No hubo respuesta, solo ese ritmo extraño. El tiempo se estiró. Sentía el auricular caliente contra mi oído. Volví a preguntar si podía escucharme. Entonces la voz habló. Ya llegó. No supe qué decir. Había algo en esa frase que me erizó la piel. Intenté preguntar quién había llegado y dónde se encontraba. La voz repitió con el mismo tono neutro. Ya llegó. Durante un segundo quise colgar. Fue una reacción instintiva, como si mi cuerpo rechazara seguir oyendo ese susurro, pero no estaba permitido. Si la llamada permanecía abierta, tenía que insistir hasta que se cortara o hasta que la persona aclarara su situación. ¿Quién llegó?, pregunté, esforzándome por mantener la voz firme. La línea quedó en silencio. Solo se oía esa respiración espaciada y el golpeteo regular. Miré la pantalla. Otra vez, solo ceros. Me sentí incómoda. Aunque había atendido llamadas de bromistas, había algo diferente en esta. No sonaba como un juego ni como alguien queriendo asustar. Era demasiado plano, demasiado sin emoción. Apunté todo en el registro: hora, duración, descripción de lo que se escuchaba. Cuando la llamada se cortó, el silencio en mi cabina fue tan denso que me costó tragar saliva. Me quedé unos segundos mirando la pantalla, esperando que volviera a parpadear la luz roja. El supervisor pasó de nuevo sin notar nada raro. Si hubiera entrado en ese momento, me habría visto con la mano apretada sobre el escritorio, respirando con dificultad. Cerré el registro de la llamada y me recosté contra el respaldo. El corazón me latía despacio, como si algo lo mantuviera comprimido. Decidí que no pensaría más en eso. Al fin y al cabo, los turnos nocturnos sacaban lo peor de la gente. Llamadas de voces que solo querían compañía o atención. Intenté repetirlo en mi cabeza como un mantra. Solo un bromista, pero algo en el tono de la voz me decía que no encajaba en ninguna categoría conocida. No pasó mucho antes de que llegara otra llamada. Esta vez una mujer pidiendo ayuda por un hombre que había sufrido un infarto. Mientras tomaba los datos, sentí un alivio absurdo. Era una emergencia clara, con un procedimiento claro. Al colgar, miré el reloj digital. Faltaban más de 4 horas para que acabara mi turno. Apoyé los codos sobre la mesa y cerré los ojos. Intentaba normalizar lo que había pasado. Tal vez había sido la misma persona que llamó antes, repitiendo un guión. Me dije que todo quedaría en el registro, que si volvía a suceder, lo reportaría al supervisor. Respiré hondo y abrí de nuevo el canal de llamadas. Un minuto después, la luz roja volvió a encenderse. Contesté, sintiendo un escalofrío que me subía por la nuca. Durante un segundo no escuché nada. Después, una voz femenina, apenas un susurro,
Pronunció algo que me costó descifrar. «No podemos salir». Pregunté quién hablaba. La voz repitió la frase exactamente igual. «No podemos salir». Me incliné hacia la pantalla buscando cualquier indicio del número, todo en ceros. Por la forma en que hablaba, no parecía una broma. Era como si describiera un hecho, algo que estaba pasando en ese momento en algún lugar que no podía identificar. «¿Dónde están?», pregunté. La línea quedó en silencio. Entonces, justo antes de cortarse, escuché un sonido que todavía hoy no puedo describir bien. Era como un lamento muy lejano, mezclado con estática. La llamada terminó con un clic. Me quedé mirando la pantalla sin parpadear. Apunté todo en el registro con manos que me temblaban un poco. Mientras escribía, repasaba mentalmente cada detalle. El susurro, la frase repetida, el lamento final. Sentía la necesidad de encontrar una explicación lógica. Tal vez era la misma persona usando un modulador de voz, o alguien con problemas psicológicos. Pero algo no cuadraba. Nunca había recibido 3 llamadas seguidas con esa calma extraña, esa forma de hablar sin emoción. Durante un rato no entraron más llamadas. El silencio en la cabina me resultaba más pesado que cualquier grito. Intenté distraerme revisando los formularios del día anterior. A veces, releer procedimientos ayudaba a volver a un estado de control, pero cada vez que parpadeaba escuchaba en mi memoria ese murmullo. «No podemos salir». A la 1:15 entró otra llamada. La voz que contestó me hizo tensar la espalda. Era la misma respiración pausada que había escuchado antes. Una voz masculina, aunque muy baja, dijo algo que me obligó a subir el volumen del auricular. «Va por ustedes». Sentí un cosquilleo en los dedos. Pregunté quién hablaba y qué quería decir con eso. La voz repitió, como si leyera un texto que no entendía. «Va por ustedes». La llamada se interrumpió un segundo, como si se cortara, pero luego volvió el mismo tono monótono. «Va por todos». En ese momento me di cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Solté el aire despacio. Intenté preguntar desde qué dirección llamaba. El silencio volvió, solo la respiración y un murmullo casi ininteligible que se perdía en la estática. El supervisor apareció en la puerta de mi cabina. Me hizo una seña preguntando si todo estaba bien. Levanté una mano con la palma abierta, indicándole que esperara. No podía colgar sin registrar todo. «¿Cuál es su situación?», pregunté por tercera vez. La voz respondió algo que entendí con claridad. «Ya viene». El clic del final resonó como un golpe seco. Apunté el horario y el contenido, tratando de no pensar demasiado. Cuando terminé, el supervisor seguía allí. Se acercó y preguntó si pasaba algo raro. Le expliqué que llevaba varias llamadas con voces que parecían la misma persona, pero que no decían nada claro. «¿Número desconocido?», preguntó él. «Todos ceros». Me froté la frente con la mano. Se inclinó sobre mi monitor y revisó los registros. Su expresión no cambió. Después me miró con esa calma que tenía siempre. «Si vuelve a llamar, avísame. A veces pasa que algún bromista encuentra una frecuencia y se cuela por varias líneas». Hizo un gesto que pretendía ser tranquilizador, aunque no surtió efecto. Asentí, aunque no estaba convencida. Cuando se fue, me quedé mirando los apuntes en la pantalla. Me di cuenta de que las frases formaban una secuencia que no tenía sentido, pero que parecía seguir una lógica interna. «Está aquí. Ya llegó. No podemos salir. Va por ustedes. Ya viene». Las leí varias veces. Cada palabra me provocaba la sensación de que algo se acercaba, que todo aquello no era solo un juego. A la 1:42 recibí un reporte normal de un incendio en una bodega. Me concentré en el procedimiento, describir el incidente, solicitar bomberos, confirmar la ubicación. Cada paso me ayudó a volver un poco a la realidad, pero apenas colgué, la luz roja volvió a parpadear. Contesté con un nudo en la garganta. Esta vez, el silencio fue más largo que antes. Conté en mi cabeza 5, 10, 15 segundos. Cuando estaba a punto de cerrar la llamada, la voz habló.
Era distinta, más aguda, como la de un niño. ¿Puede ayudarnos? Pregunté quién era y qué necesitaba. La voz respondió con un tono que me heló la espalda. Estamos atrapados. Me incliné hacia el escritorio como si acercarme al auricular me ayudara a entender mejor. ¿Dónde están atrapados?, pregunté, esforzándome por sonar tranquila. Un susurro se mezcló con la respiración. Aquí abajo. Sentí un mareo breve. Apoyé la mano sobre el escritorio para no perder el equilibrio. ¿Dónde es aquí abajo? Necesito que me diga una dirección. No podemos salir, repitió la voz. Un crujido atravesó la línea, como si alguien golpeara el micrófono. Después, silencio. Apunté todo mientras sentía que la boca se me secaba. No recordaba haber experimentado una sensación tan fuerte de que algo estaba mal, realmente mal. En la cabina vecina, un compañero me miró por un segundo, pero no dijo nada. El supervisor estaba al fondo de la sala, revisando reportes en su escritorio. Nadie parecía notar que algo se estaba acumulando en mi línea, como un mensaje que no lograba descifrar. Miré el reloj. Faltaban 4 horas para terminar el turno. Por primera vez en años, deseé con todas mis fuerzas que el teléfono permaneciera en silencio. Durante unos minutos, la línea quedó en calma. Yo permanecí sentada con la diadema apoyada en un oído y la vista fija en la pantalla. Las luces de la sala parecían más brillantes que de costumbre, como si me costara adaptarme después de tanto tiempo mirando el mismo punto. Sentía la respiración entrecortada, un cosquilleo que me recorría la nuca. Intenté convencerme de que todo tenía que tener una explicación técnica, quizá una interferencia, una señal captada por error. Había escuchado historias de llamadas cruzadas con frecuencias de radio, pero nunca me había ocurrido. Me obligué a respirar despacio. Si seguía dejando que el miedo se me metiera en la cabeza, no podría atender nada más. A las 2:05 de la madrugada, la luz volvió a encenderse. Mi pulso se aceleró. Contesté con voz neutra. Emergencias, ¿cuál es su situación? Silencio. Luego, un murmullo muy suave, como un eco. No reconocí la voz de inmediato. Se parecía a la del niño de antes, pero más apagada. Hola, ¿puede escucharme?, insistí. El murmullo se volvió un poco más claro. ¿Por qué no vienen? Intenté mantener la calma. Necesito que me digas dónde estás. Si estás en peligro, podemos mandar ayuda. La voz siguió con el mismo tono plano. Hace mucho que estamos aquí. ¿Dónde es aquí?, pregunté mientras mis dedos se apoyaban sobre las teclas, listos para anotar cualquier dirección. Abajo, susurró. El auricular parecía vibrar un poco. Por un momento creí que era mi pulso retumbando en la mano. Respiré hondo, procurando que no se notara en mi voz. ¿Puedes darme alguna referencia? ¿Una calle? ¿Un número? La respuesta llegó tras una pausa interminable. No hay salida. La llamada terminó con un golpe seco, como si hubieran arrancado el cable. Miré la pantalla, el mismo registro imposible, ceros en la casilla del número. Me quedé allí con la mano inmóvil sobre el teclado. Tuve la sensación absurda de que si me movía, algo en el aire me atacaría. Un frío me recorrió los brazos. Miré de reojo a mis compañeros. Nadie parecía enterarse de nada. Después de un minuto, me obligué a mover los dedos y anoté todo en el registro. Mientras escribía, noté que tenía la piel erizada. Intenté pensar en cualquier explicación técnica, cualquier cosa que justificara esas voces. Pasaron 15 minutos antes de la siguiente llamada. Durante ese intervalo no hice nada. Solo permanecí sentada, repasando cada detalle. La calma en la central era tan perfecta que resultaba absurda, como si todo estuviera congelado. A las 2:20, la luz roja se encendió otra vez. Cerré los ojos un instante antes de contestar. Cuando saludé, me respondieron al momento. Era la voz de un hombre adulto con un tono grave y sin emoción. «Estás oyendo lo mismo que nosotros». Sentí que se me tensaban los músculos de la espalda. «¿Quién habla? ¿Cuál es su situación?» «No podemos cerrar los ojos». Volví a preguntar de dónde llamaba. La voz hizo una pausa.
Por un segundo creí que se había cortado, pero entonces añadió con un susurro más bajo: si cierras los ojos, se mueve. No supe qué responder. El silencio de la línea parecía llenar toda la cabina. Cuando por fin hablé, mi voz sonó diferente, como si perteneciera a otra persona. ¿Quién se mueve? La respiración al otro lado se volvió irregular. Luego, con un tono que sonó casi a un lamento, respondió: lo que vino contigo. El auricular se quedó mudo. La llamada se interrumpió sin un clic, como si hubiera desaparecido la señal. Por primera vez en todos mis años en la central, me levanté de la silla sin importarme que alguien me viera. Caminé hasta el baño del pasillo, me miré en el espejo. Parecía otra persona. Tenía los ojos enrojecidos y las mejillas pálidas. Me mojé la cara varias veces. Cada vez que cerraba los párpados recordaba esa frase: lo que vino contigo. No sabía qué quería decir. Cuando volví a la cabina, el supervisor estaba sentado frente a mi monitor, revisando los últimos registros. Levantó la vista y me preguntó si me sentía bien. Quise mentir, decir que todo estaba normal, pero no encontré palabras. Son llamadas extrañas, dije al final. No sé de dónde vienen. Me miró un segundo antes de responder. Termina tu turno, yo las revisaré después. Asentí. Volví a sentarme. La silla se sentía más dura que nunca. Apoyé la mano en el escritorio y me quedé esperando el siguiente parpadeo de la luz roja. Las siguientes 2 llamadas fueron normales. Un accidente menor en una glorieta y un aviso de un robo en una tienda. Contesté cada una con la misma voz monótona que me enseñaron el primer mes de capacitación. Nadie que me escuchara habría adivinado que estaba al límite de algo que no sabía cómo nombrar. Cuando terminé de registrar los detalles del robo, apoyé la frente sobre la mano. La pantalla del monitor proyectaba un reflejo azul que me hacía doler los ojos. Pensé que tal vez estaba cansada, que tanto turno nocturno me había ido quitando la capacidad de diferenciar la realidad de las sugestiones. Pero al recordarlo con calma, todo lo que había escuchado era demasiado claro para ser un sueño. Eran las 3:15 cuando la luz roja se encendió otra vez. Ya no sentí un sobresalto. Era como si me hubiera resignado a que sucediera. Contesté sin preámbulos. Emergencias, ¿cuál es su situación? La voz que respondió era más nítida que las anteriores. Un tono adulto, sin rasgos particulares, pero con un matiz que me inquietó. Parecía alguien que hablaba desde un lugar lejano, como si la señal cruzara una distancia imposible. «Viene por nosotros», dijo. «¿Quién viene por ustedes? ¿Dónde están? Está en el pasillo». Contuve el impulso de mirar por encima del hombro. Sabía que el pasillo de la central estaba vacío, pero una parte de mí sentía que algo se movía detrás de la puerta. «Necesito que me diga la dirección», insistí con un esfuerzo por mantener el tono profesional. Ya abrió la puerta. El silencio que siguió fue tan intenso que pensé que la llamada había terminado. Pero entonces escuché algo, una palabra que no pude entender bien. La repetí en voz baja, intentando darle forma, pero antes de que lograra hacerlo, la línea quedó muda de golpe. No sentí alivio cuando terminó. Me quedé con la sensación de que lo peor no era la llamada, sino la pausa que llegaba después. La expectativa de saber qué diría la próxima voz. Anoté todo en el registro. Me di cuenta de que mis manos estaban frías. Mientras escribía, pensé que si contaba esto a alguien fuera de la central, me mirarían como si hubiera perdido el juicio. Y quizá era cierto. A las 3:30 decidí ir hasta el baño otra vez. Quería ver la puerta del pasillo, asegurarme de que nada se movía allí afuera. Me levanté y caminé despacio, mirando cada rincón. El corredor estaba iluminado con la misma luz blanca y constante. No había sombras, no había nada. Aún así, mi corazón seguía acelerado. Me enjuagué la cara. Cuando regresé a la cabina, el supervisor ya no estaba en su escritorio. Miré por la ventana interior. La silla estaba vacía. Volví a sentarme. Durante un rato, ningún teléfono sonó. Sentí un alivio que no me atrevía a reconocer, pero a las 3:45 la luz volvió a parpadear.
Contesté con la garganta tensa. La respiración que escuché era distinta a todas las anteriores. Era entrecortada, casi como un sollozo. ¿Puede ayudarme?, preguntó una voz femenina muy joven. Me incorporé un poco. Intenté que la urgencia no se notara. Claro, ¿qué sucede? Está herida. La voz dudó. Parecía que quien hablaba necesitaba tiempo para encontrar las palabras. Está en mi casa, susurró. ¿Quién está en tu casa? ¿Puedes decirme una dirección? Ya subió, dijo, y luego un silencio tan prolongado que sentí que me faltaba el aire. Necesito que me digas dónde estás, repetí con un esfuerzo. Me ve, murmuró. Después de esa frase ya no escuché nada. La línea se interrumpió con un chasquido, diferente a los finales de otras llamadas. No fue un corte seco ni un clic. Fue como si algo hubiera desvanecido la conexión en un instante. Me quedé con la mano sobre el teclado, sin saber qué hacer. El supervisor regresó entonces, caminando sin prisa. Me miró un momento antes de sentarse frente a su monitor. No preguntó nada. Pensé en contarle que en todas esas llamadas no había una sola dirección, ninguna pista real, pero sentí que si hablaba en voz alta, si ponía todo en palabras, perdería lo poco que me quedaba de control. Miré la lista de registros. La pantalla mostraba una fila tras otra de datos incompletos, números que no existían, voces sin origen, frases que se repetían como si alguien las dictara desde un sitio que no podía identificar. El reloj marcaba las 4. Faltaban 2 horas para terminar mi turno. Por primera vez deseé que algo tan simple como un problema técnico fuera la causa de todo, pero sabía, con esa certeza que se instala en el fondo del estómago, que no era un problema de cables ni de líneas cruzadas, era otra cosa, y estaba empeorando. A las 4 en punto decidí que no podía seguir sentada esperando sin hacer nada. Abrí el sistema de rastreo de llamadas. No era algo que usáramos con frecuencia, pero sabía manejarlo. Había aprendido durante un curso que casi nadie prestó atención. Tecleé el último registro. Sabía que en la mayoría de llamadas restringidas aparecían datos parciales en una base secundaria que no figuraba en pantalla principal. La barra de búsqueda tardó varios segundos en procesar la información. Mientras la miraba, sentí que el silencio a mi alrededor era tan denso que cualquier sonido me hubiera hecho saltar. Cuando el resultado apareció, solo mostró una línea de texto. Origen desconocido. Ningún otro dato. Probé con la llamada anterior. El mismo mensaje. Revisé 3 registros más, con idéntico resultado. La sensación de que algo no encajaba creció un poco más. Siempre había alguna señal, algún código de torre de telefonía. Aquella vez, nada. Volví a abrir el registro principal. Repasé las frases una por una, intentando encontrar un patrón. Está aquí, no podemos salir. Me ve, va por ustedes. Mientras las leía, sentía que algo se apretaba en la base de la nuca, como si no fueran frases aisladas, sino partes de una advertencia. A las 4:15, el supervisor se levantó de su escritorio, caminó hasta mi cabina, me miró con la misma expresión neutra de siempre. ¿Siguen las llamadas raras?, preguntó. Sí, dije sin rodeos. ¿Quieres que alguien tome tu puesto un rato? Negué con la cabeza. Sabía que si me alejaba no sería capaz de regresar. Se quedó un segundo en silencio, como si sopesara decir algo más, pero no lo hizo. Se alejó despacio. Lo vi sentarse en su silla, cruzar los brazos y mirar la pantalla de su propio monitor, aunque no estaba revisando nada. Cuando la luz roja parpadeó de nuevo, el corazón me dio un vuelco. Contesté con la voz más firme que encontré. Emergencias, ¿cuál es su situación? La respiración era entrecortada. Una voz de mujer adulta, aunque muy gastada, respondió con un tono que parecía lleno de tristeza. Nunca se fue. Tuve que apoyarme con una mano en el borde de la mesa. ¿Quién no se fue? ¿De qué está hablando? Sigue aquí, siempre aquí. Quise preguntar desde dónde llamaba, pero antes de que pudiera articular la pregunta, escuché un sonido que no reconocí, como si alguien respirara a través de una máscara mojada.
La voz añadió casi en un murmullo: «Está detrás de ustedes». La línea enmudeció sin aviso. Me quedé con la boca entreabierta. Un segundo después sentí la certeza absurda de que, si giraba la cabeza, encontraría algo parado a mi espalda. No me moví. Conté hasta 10, con los dedos crispados sobre el escritorio. Cuando reuní fuerzas, miré de reojo la puerta del pasillo. Todo seguía igual, iluminado con la misma luz blanca, pero mi cuerpo no creía en esa calma aparente. Cada músculo estaba en tensión. Decidí que necesitaba salir un minuto. Avancé hacia el pasillo y crucé hasta la sala de descanso. Allí solo había otra operadora, sentada en un sillón con una taza de café. Me miró y frunció el ceño. «¿Todo bien?», preguntó. «Unas llamadas raras, nada más», respondí sin entrar en detalles. Me senté en una esquina y apoyé los codos sobre las rodillas. Pensé que si describía lo que había escuchado sonaría ridículo, como un invento de alguien que ya no podía distinguir lo real de lo imaginado. Me quedé allí unos minutos hasta que el supervisor se asomó a la puerta. Me hizo una seña para que regresara a la cabina. No dijo nada, pero su gesto fue claro. No podía quedarme fuera más tiempo. Volví a mi puesto. El asiento parecía más frío que antes. Encendí la pantalla, esperando que la calma durara, aunque fuera un rato. No tuve suerte. 10 minutos después, la luz roja volvió a encenderse. Contesté con el corazón latiendo de forma irregular. «Emergencias, ¿cuál es su situación?». Esta vez no hubo respiración, ni un solo susurro, solo un silencio tan profundo que me hizo contener el aliento. Cuando creí que nadie respondería, una voz muy baja pronunció algo que no supe identificar. La repetí mentalmente, intentando entenderla, pero no era ninguna palabra que conociera. La voz continuó en un susurro casi imperceptible. «¿Sabes cómo empezó?». No supe qué contestar. Mis labios se movieron, pero ninguna palabra salió. «¿Sabes por qué escuchas esto?». Apreté la diadema con la mano. El pulso me retumbaba en los oídos. Intenté responder. La voz volvió a hablar antes de que pudiera hacerlo. «¿Por qué estuviste allí?». La línea se interrumpió. Esta vez no hubo ruido, solo el silencio absoluto que quedó flotando en la cabina como si el aire pesara más de lo normal. Estuve varios segundos sin mover un músculo. El auricular seguía apoyado contra mi oído, aunque la llamada ya no estaba activa. No sabía qué significaba. No había estado en ningún sitio fuera de lo común. Mi vida no tenía nada extraordinario. Me consideraba una persona corriente. Tal vez por eso me costaba aceptar que algo como esto me estaba ocurriendo. Apoyé el auricular en su base y me quedé mirando el monitor. Las manos me temblaban. Intenté que no se notara, aunque nadie parecía prestarme atención. El supervisor estaba revisando unos documentos con gesto imperturbable. Los otros operadores, en sus cabinas, hablaban en voz baja o tecleaban con la rutina de cada noche. Por primera vez empecé a preguntarme si todo no sería alguna clase de juego macabro. Alguien que conociera mi nombre, mi historia. Alguien que supiera algo de mí que yo no recordaba. Mientras revisaba mentalmente cada detalle de mi vida reciente, algo se agitó en el fondo de mi memoria. Un recuerdo tan antiguo que casi dolía al intentar enfocarlo. Yo era una niña de unos 7 años. Mi madre trabajaba turnos largos en un taller de costura y me dejaba sola muchas tardes. Una de esas tardes recuerdo haber contestado el teléfono. La voz que habló no era de ningún familiar. Era una mujer que me preguntó si estaba sola. No tenía un tono amenazante. Parecía más bien triste. Me dijo que había una puerta que no debía abrirse, que si alguna vez la escuchaba golpear, debía fingir que no estaba en casa. Esa noche se lo conté a mi madre. Ella se limitó a decir que era un bromista, que no contestara llamadas de números desconocidos. Con el tiempo lo olvidé, o creí haberlo olvidado, hasta que ahora, en esa cabina helada, comprendí que esa llamada de mi infancia tenía la misma cadencia que las voces que llevaba horas escuchando. Un escalofrío me recorrió la espalda. No podía estar segura de que fuera la misma voz.
pero algo en su forma de hablar coincidía. Era la misma calma hueca, el mismo ritmo sin emoción. La luz roja parpadeó otra vez. Esta vez sentí una resistencia interna, algo que me decía que no debía contestar, pero no podía ignorar una llamada en servicio activo. Acerqué la mano al auricular. Mi respiración era tan superficial que cada bocanada de aire me parecía insuficiente. Emergencias, ¿cuál es su situación? Al principio no escuché nada, solo un silencio compacto, luego un murmullo como un susurro de muchas voces al mismo tiempo. No entendí ninguna palabra, solo percibía que algo se arrastraba en el tono colectivo de aquellas voces. ¿Puede escucharme?, pregunté, aunque sabía que quizá no obtendría respuesta. El murmullo se hizo un poco más claro. Una voz se separó del coro. Era un nombre o algo que fingía serlo. Nunca se cierra. ¿Qué cosa no se cierra?, respondí apenas con un hilo de voz. La puerta. La voz se quedó un momento en silencio antes de añadir: tú la viste. Sentí un mareo breve. Me apoyé en el escritorio para estabilizarme. La imagen borrosa de una puerta vieja apareció en mi mente, pero no pude ubicarla en ningún lugar conocido. ¿De qué puerta habla?, pregunté. Tú la viste, repitió la voz. Tú estuviste ahí. La llamada terminó de forma repentina. No hubo chasquido ni clic. La línea se apagó como una vela que se consume. Me llevé una mano a la cara. La piel me ardía. Sabía que no podía seguir fingiendo que todo era casualidad. Había un patrón en las llamadas, un mensaje que no lograba descifrar, la mención de una puerta, el recuerdo difuso de aquella llamada de mi niñez. Todo se unía en un rompecabezas del que me faltaban las piezas. Durante un rato no recibí más llamadas. Me quedé allí, leyendo los registros en la pantalla. Cada frase escrita parecía burlarse de mí, como si en conjunto formaran algo que se resistía a ser comprendido. A las 5 de la mañana decidí hacer algo que nunca había hecho en todos mis años allí. Me levanté y caminé hasta la cabina del supervisor. Él levantó la vista y aguardó sin decir nada. Necesito saber si alguien más ha recibido llamadas como estas, dije con voz quebrada. ¿Qué llamadas?, preguntó con calma. Le conté de manera resumida. Las voces, los mensajes sin dirección, los números imposibles. Cuando terminé, su expresión no cambió. Asintió con lentitud. A veces pasa, murmuró. ¿Cómo que pasa? Llamadas que no deberían llegar, que no quedan registradas en los sistemas principales. Se pasó una mano por la cara. Es raro, pero no es nuevo. ¿Y qué hacemos? El supervisor me miró largo rato. Sus ojos parecían cansados, más viejos de lo que recordaba. Terminamos el turno, dijo al fin. Regresé a mi cabina sin responder. Me senté y miré el reloj. Faltaba menos de una hora. Pensé que si aguantaba un poco más, tal vez todo quedaría atrás. Pero en lo profundo de mi mente sabía que esas voces no se irían solo porque amaneciera. Los últimos 40 minutos del turno fueron los más largos que recuerdo. Miraba la luz roja esperando que parpadeara, pero al mismo tiempo rogaba que no lo hiciera. Cada minuto que pasaba sin un nuevo llamado me provocaba una calma falsa que se mezclaba con la certeza de que aquello no había terminado. A las 5:20, el silencio de la cabina se rompió con un nuevo zumbido. El instinto me dijo que no levantara el auricular, que lo ignorara, pero sabía que no podía. Cerré los ojos un segundo y contesté. Emergencias, ¿cuál es su situación? La voz que respondió era tan baja que tuve que subir el volumen. Al principio no comprendí lo que decía. Parecía un murmullo arrastrado, cargado de un cansancio antiguo. No vuelvas a esa puerta. Sentí que la presión en mi pecho aumentaba. Me costaba que el aire me llenara por completo. ¿Qué puerta?, pregunté con la voz quebrada. La que se quedó abierta. No entiendo, dije casi en un susurro. Estuviste allí, tú abriste. La imagen de una casa con paredes sin terminar cruzó mi mente. No sabía de dónde venía, quizá un recuerdo de infancia mezclado con el cansancio. Quise preguntar más,
pero la voz se adelantó. Se queda con quien abre. La llamada terminó. Ni siquiera escuché un corte. El silencio regresó tan rápido que sentí que se me vaciaba la cabeza. Apoyé la mano en el escritorio, notando que me temblaba todo el brazo. Me quedé unos minutos sin moverme. La frase "se queda con quien abre" se me repetía como un eco. No podía sacudirme la idea de que algo me señalaba directamente. Ya no era solo un mensaje sin destinatario. Hablaba de mí, de algo que yo misma había hecho y que no recordaba con claridad. Volví a repasar mentalmente la imagen difusa de aquella puerta. Un marco de madera vieja, un picaporte que parecía oxidado, una habitación donde no entraba luz. Era un recuerdo que no podía ubicar en ningún lugar real. Pero algo en él me resultaba demasiado cercano. Intenté distraerme escribiendo en el registro. Cada palabra que tecleaba se mezclaba con la sensación de que alguien estaba leyendo por encima de mi hombro. Volvía a mirar la puerta del pasillo de la central, convencida de que, si la abría, encontraría algo al otro lado. A las 5:35 entró otra llamada. Contesté de inmediato, con la garganta tan seca que me costó articular las palabras. Emergencias, ¿cuál es su situación? La respiración que escuché era distinta, no era el susurro lejano de las otras voces. Sonaba más cerca, como si alguien hablara desde el otro lado de la pared. ¿Estás despierta? La frase me produjo un escalofrío. ¿Quién habla? Pregunté. No puedes cerrarla si estás despierta. ¿Cerrar qué? Un silencio prolongado. Creí que no contestaría, pero la voz regresó. La puerta. Ese instante me resultó insoportable. Cada llamada era un recordatorio de algo que no entendía. La certeza de que esa puerta no era solo un símbolo, que de alguna manera estaba relacionada con lo que estaba escuchando. Quise preguntar más, pero la línea se apagó sin ningún sonido. Me quedé mirando el auricular como si pudiera explicarme algo. Una parte de mí quería salir corriendo, abandonar esa cabina, ese edificio entero. La otra sabía que huir no cambiaría nada, que si todo esto se estaba dirigiendo a mí, me seguiría aunque cruzara la ciudad. A las 5:45, la luz se encendió por última vez en ese turno. Contesté con la voz temblorosa. Emergencias, ¿cuál es su situación? No hubo respuesta inmediata. La respiración que se filtraba en la línea era tan baja que parecía formar parte de mi propio pensamiento. Cuando por fin habló, la voz era más firme que antes, como si al final todo desembocara en esa frase. «Tú sabes dónde está». Tuve la sensación de que el corazón me daba un vuelco. Mi mente se llenó de imágenes confusas, pasillos que no recordaba, paredes sin terminar, la sombra de algo que esperaba detrás de una puerta. «No», susurré, aunque sabía que la voz no podía escuchar mi negativa. «Tú la viste abrirse». La llamada se cortó. Me quedé con la mano en el auricular, consciente de que el turno estaba por terminar, pero que nada de lo que había escuchado terminaría con el amanecer. El supervisor pasó cerca de mi cabina. Me miró sin decir nada. Quizá entendía más de lo que yo imaginaba. Quizá él también había contestado llamadas que no pertenecían a ningún lugar real. Cuando el reloj marcó las 6, retiré la diadema con manos entumecidas. Sentía que todo mi cuerpo estaba cargado de electricidad estática, como si en cualquier momento algo se manifestara en ese silencio. Salí de la cabina con pasos pesados. La luz blanca del pasillo me pareció irreal, demasiado limpia para lo que estaba viviendo. Cuando salí del edificio, la claridad de la mañana me hizo entrecerrar los ojos. El sol estaba apenas subiendo sobre los tejados, y todo se veía tan normal que por un momento creí que la noche anterior había sido un delirio. Caminé hasta la parada del transporte y me senté en la banca de concreto. Intenté concentrarme en cualquier cosa: la fila de autos, la gente con uniformes de oficina, una mujer que arrullaba a un niño medio dormido. Pero nada lograba borrar el murmullo de aquellas voces repitiendo siempre lo mismo. Durante el trayecto en el microbús, noté que me costaba mantener los pensamientos ordenados. Cada tanto, un recuerdo difuso se interponía, como un fragmento de sueño que se empeñaba en volver. La imagen de una puerta sin terminar, el pasillo de una casa que no reconocía,
y esa sensación de que algo esperaba del otro lado. Al llegar a mi departamento, me quedé varios minutos frente a la puerta antes de abrir. Tenía miedo de encontrar algo adentro, aunque no sabía qué. Al final entré. Todo estaba en su lugar. El sillón gastado, la mesa con un mantel de plástico, el olor familiar a café viejo. Dejé la bolsa en la silla y me senté con las manos en el regazo. Me sentía exhausta, pero sabía que si me acostaba, no dormiría. Pasé casi una hora sin hacer nada, solo mirando la pared, tratando de recuperar la calma. Cuando por fin me animé a revisar el teléfono, tenía 2 mensajes de mi madre preguntando cómo estaba. Respondí con un par de frases cortas. No podía contarle nada. Ella siempre había pensado que trabajar en emergencias me afectaría la cabeza tarde o temprano. A media mañana decidí dar una caminata. El movimiento me ayudaba a despejar la mente. Caminé sin rumbo por varias calles, esquivando gente que no me prestaba atención. Una parte de mí sentía alivio por no tener que explicar por qué me notaba tan alterada. Otra parte se sentía más sola que nunca. Cuando volví al edificio, vi algo que me hizo detenerme en seco. Junto a la puerta de entrada, sobre el buzón, había un sobre sin remitente. Mi nombre estaba escrito a mano. Dudé un momento antes de recogerlo. Lo llevé conmigo hasta el departamento y lo abrí con las manos entumecidas. Dentro solo había una hoja doblada en 4. El papel era áspero, amarillento. El mensaje estaba escrito con la misma caligrafía irregular. No vuelvas a contestar. Me quedé un buen rato leyendo y releyendo esa frase. No había más. Ninguna explicación, ninguna firma. La letra no me resultaba familiar, pero algo en su forma me recordaba vagamente la caligrafía de un cuaderno antiguo que había tenido de niña. Dejé el papel sobre la mesa y me pasé la mano por la cara. Durante un segundo pensé que tal vez alguien me vigilaba, que las llamadas no eran un hecho aislado, sino parte de algo que me incluía de manera personal. Aquel día no dormí. Cuando llegó la noche sentí una tensión creciente, como si en cualquier momento el teléfono fijo fuera a sonar. Cada sombra en la pared me parecía más densa. Al anochecer encendí todas las luces. Me senté en el sillón y permanecí allí sin moverme. Aunque el teléfono no sonaba, sentía que algo me observaba desde algún rincón que no lograba identificar. Me descubrí mirando hacia la puerta de mi recámara con el mismo temor con el que, en el trabajo, miraba la luz roja del tablero. A medianoche, el cansancio terminó por vencerme. Me recosté en el sillón sin apagar la lámpara. El sueño llegó a tirones, mezclado con imágenes sueltas. Una de ellas me hizo despertar de golpe. La puerta vieja que se abría sola, dejando ver un espacio en penumbra. Algo en mi interior me decía que si entraba, no saldría jamás. Pasaron 2 días sin que recibiera ninguna llamada. No fui a trabajar, pedí una licencia por enfermedad. El supervisor no hizo preguntas. Parecía que en su voz había una comprensión silenciosa, como si él también hubiera llegado a ese punto alguna vez. El tercer día, cuando el teléfono finalmente sonó, supe que no sería una llamada cualquiera. El timbre era igual que siempre, pero mi reacción fue distinta. Me quedé inmóvil con la vista fija en el aparato. Cuando sonó por 4ª vez, alargué la mano y contesté: «Hola». Al principio no escuché nada. Luego un murmullo que se fue volviendo más claro. La voz era suave, femenina, con un acento que no reconocí. «Nunca cerraste la puerta». Cerré los ojos. La presión en el pecho era tan intensa que, por un momento, pensé que me desmayaría. «No sé de qué me hablas», logré decir. «Sí lo sabes», respondió la voz con una calma absoluta. «Y pronto lo recordarás todo». La línea quedó muda. Bajé el auricular con un temblor que no pude controlar. No levanté la vista del teléfono durante varios minutos. Cada palabra de esa última llamada se me clavó como una astilla que no podía extraer. «Pronto lo recordarás todo». Me pregunté qué podría recordar que justificara el horror que sentía. ¿Qué episodio de mi vida había permanecido enterrado tanto tiempo? Amanecí sentada en el mismo sillón, con la lámpara encendida y la mente dando vueltas sobre la misma pregunta.
Cuando el primer rayo de luz se filtró por la ventana, supe que no podía seguir esperando que todo pasara solo. Tenía que hacer algo, aunque no supiera exactamente qué. Busqué una caja de fotografías que guardaba en el closet. Hacía años que no la revisaba. Allí estaban los retratos de cumpleaños, los paseos con mi madre, un par de fotos del jardín de niños. Todo me resultaba conocido y ajeno al mismo tiempo, hasta que encontré una imagen que no recordaba haber visto antes. Era una fotografía deslavada, sin fecha. Mostraba una casa que no reconocía. La fachada era de ladrillo a medio aplanar, con una puerta de madera vieja y un ventanuco cubierto con un cartón. La imagen estaba torcida, como si la hubieran tomado a escondidas. En la esquina superior derecha, una mancha oscura difuminaba parte del cielo. Algo en esa puerta me produjo un cosquilleo en la nuca. Era parecida a la que veía en mis sueños. La puerta que aparecía cada vez más clara, cada vez más cercana. Me quedé sosteniendo la foto un buen rato. No había nada escrito detrás. Intenté recordar si de niña había vivido en algún sitio parecido, pero mi memoria se detenía en la casa modesta donde crecí con mi madre. Nada coincidía con esa imagen. A media mañana decidí llamar a mi madre. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, dudé un instante antes de preguntar: «Mamá, ¿alguna vez vivimos en una casa de ladrillo sin terminar?», pregunté con un esfuerzo. «¿Por qué me preguntas eso?», respondió con un tono que no supe identificar de inmediato. «Encontré una foto. No sé de dónde salió. Tiene una puerta que creo que he visto en sueños». Mi madre guardó silencio. Durante unos segundos temí que se cortara la llamada. Al final su voz llegó más baja. «Era la casa de tu tía Rosa. Cuando eras pequeña fuimos un par de veces». «¿Qué tía Rosa? Yo no recuerdo a ninguna». «Vivía lejos. Después se enfermó y dejamos de ir». Quise preguntar más, pero algo en el tono de mi madre me hizo contenerme. Nos despedimos con palabras cortas. Cuando colgué, comprendí que en mi familia había un trozo de historia que nadie mencionaba. La sensación de que todo tenía un origen tomó fuerza. La puerta, las llamadas, el recuerdo borrado de una casa a la que no regresamos nunca. Mi madre no quería hablar de eso, y yo empezaba a comprender que, aunque no recordara los detalles, algo había pasado allí. Esa noche, mientras intentaba dormir, volví a soñar con la puerta. Esta vez la vi abrirse despacio. La oscuridad al otro lado no era total. En el umbral algo se movía, una silueta difusa, demasiado alta para ser humana. Cuando quise gritar, la voz no me salió. La puerta terminó de abrirse, mostrando un pasillo largo con paredes manchadas. Desperté con el corazón desbocado. La lámpara seguía encendida. La foto estaba sobre la mesa, mirándome desde su silencio de papel. No supe qué hora era, solo sabía que no podía quedarme sentada esperando otra llamada. A las 8 de la mañana marqué el número de mi supervisor. Contestó a la tercera llamada. Su voz sonó calmada, pero cargada de una paciencia que no había notado antes. «No voy a poder ir», le dije sin rodeos. «Necesito un tiempo». «Está bien», respondió sin sorpresa. «Si necesitas algo, avísame». Por un momento quise preguntarle si alguna vez él había recibido llamadas parecidas, si también había soñado con puertas que se abrían solas. Pero no lo hice. Sabía que esas preguntas se quedaban siempre sin respuesta. Colgué y me quedé mirando la foto. Cada vez que la observaba sentía que algo se activaba en un rincón de mi mente. Un recuerdo difuso, como una advertencia que no lograba entender. Me pregunté si la voz que decía que pronto lo recordaría todo tenía razón, si esa puerta era solo un símbolo o si en algún momento de mi infancia la crucé de verdad. Y si lo hice, ¿qué había del otro lado? Mientras el día avanzaba, sentí que la distancia entre mis recuerdos y la realidad empezaba a encogerse, como si en cualquier momento la respuesta apareciera sin que pudiera hacer nada por evitarlo. La tarde pasó con una lentitud que me hizo dudar de cada minuto. Me senté en el sillón con la foto entre las manos. A ratos la dejaba sobre la mesa, pero siempre terminaba recogiéndola de nuevo.
Sabía que si no hacía algo, si no buscaba esa casa, las llamadas volverían una y otra vez hasta quebrarme por dentro. A media tarde busqué en internet el nombre de mi tía Rosa. Encontré una dirección en un registro antiguo. No aparecía ninguna nota de defunción, pero tampoco información reciente. La dirección coincidía con el municipio donde mi madre decía que vivió. Sentí un estremecimiento que no supe nombrar. Era como si ese lugar me hubiera estado esperando. No pensé mucho antes de tomar la decisión. Me vestí, guardé la fotografía en el bolsillo interior de la bolsa y salí. La calle tenía un calor pegajoso que me hizo sentir más incómoda. Busqué un taxi y le di la dirección. El conductor me miró por el retrovisor con curiosidad, pero no preguntó nada. El trayecto duró casi 1 hora. Atravesamos avenidas amplias y luego calles polvorientas con casas a medio construir. Cuando el vehículo se detuvo, el conductor señaló con la barbilla. «Aquí es», dijo con voz neutra. Le pagué sin mirarlo. Bajé y me quedé un momento en la banqueta. La casa estaba delante de mí, idéntica a la fotografía. El ladrillo desnudo, la puerta de madera vieja, el ventanuco cubierto con un cartón. No parecía que nadie hubiera vivido allí en mucho tiempo. Di un paso, luego otro. El suelo crujía bajo mis zapatos. El silencio era tan profundo que me costaba reconocer que estaba a plena luz del día. Me acerqué despacio hasta quedar frente a la puerta. La madera tenía un color oscuro, casi ennegrecido. Había marcas que parecían rayones de uñas o cuchillos. Una parte de mí quería dar media vuelta y marcharse. Otra, más persistente, necesitaba saber qué había detrás de esa puerta. Tal vez si la veía, si comprobaba que no había nada, podría volver a mi vida anterior. Estiré la mano. La madera estaba fría, como si no le afectara el calor del exterior. Durante un instante dudé. Entonces recordé todas las llamadas, las frases repetidas. Nunca se fue. No vuelvas a esa puerta. Tú la viste abrirse. Inspiré con cuidado y empujé. La puerta se abrió con un chirrido que me retumbó en el pecho. No había cerrojo. Solo el peso de la madera la mantenía cerrada. Dentro, la penumbra era tan espesa que tuve que quedarme en el umbral mientras mis ojos se acostumbraban. El aire olía a polvo viejo y a humedad. Vi un pasillo largo con paredes manchadas y el suelo cubierto de escombros. Di un paso adentro. La luz del sol entraba en un ángulo estrecho que apenas iluminaba 1 metro. Más allá, todo era oscuridad. El silencio era tan perfecto que pude oír el latido de mi propio corazón. Avancé con pasos cortos. Cada crujido de mis zapatos parecía multiplicarse. Una parte de mí temía que, si miraba hacia atrás, la puerta se hubiera cerrado. Cuando llegué a la mitad del pasillo, un recuerdo me asaltó con la nitidez de un relámpago. Yo, de niña, parada exactamente allí, con la mano de una mujer sobre mi hombro. La mujer decía algo en voz baja. Sus labios se movían, pero no escuchaba el sonido. Y más adelante, una puerta más pequeña, entreabierta. Una oscuridad distinta, densa, que parecía extenderse hacia mí. El recuerdo se disolvió tan rápido como llegó. Me apoyé en la pared, respirando de forma irregular. Comprendí que no era un sueño, que alguna vez estuve en esa casa, en ese pasillo, y que algo pasó allí. Me incorporé despacio, miré el fondo, vi la puerta más pequeña, igual a la de mi recuerdo. No estaba del todo cerrada. Una línea de sombra se deslizaba entre la hoja y el marco. No supe cuánto tiempo permanecí inmóvil. Cada segundo me resultaba más pesado que el anterior. Sabía que debía acercarme, que si no lo hacía ahora, nunca volvería a entender nada de lo que me había ocurrido. Di un paso, la madera crujió. Otro paso. Mi respiración era un hilo que apenas conseguía mantener. Cuando estuve a 1 metro de la puerta pequeña, sentí un cambio en el aire, un frío súbito que me recorrió los brazos. Levanté la mano, dudé, recordé las palabras de la última llamada. No puedes cerrarla si estás despierta. Quise convencerme de que todo era una coincidencia, una sugestión alimentada por noches sin dormir. Pero en lo profundo de mi mente algo me decía que nada de eso era casual. Apoyé la palma sobre la madera. Estaba helada, más fría que cualquier superficie que hubiera tocado.
Un olor ácido me llenó la nariz, tan fuerte que me hizo cerrar los ojos. Cuando volví a abrirlos, comprendí que solo había una forma de terminar con aquello. Tenía que entrar. Me quedé allí, con la mano apoyada en la madera fría. Durante un instante pensé que no sería capaz de moverla. El contacto era tan desagradable que sentía que algo del otro lado respiraba conmigo. Exhalaba cuando yo exhalaba. La línea de sombra entre la hoja y el marco parecía agrandarse poco a poco, como si me invitara a mirar dentro. Cerré los ojos un momento y busqué en mi mente una razón para no empujarla, pero no encontré ninguna que me convenciera. Lo que estaba al otro lado me había estado llamando durante años. Empujé la puerta. El rechinido fue largo y áspero. Un olor húmedo, casi dulce, me llenó la garganta. Me costó dar el siguiente paso. Cuando la hoja se abrió por completo, descubrí una habitación pequeña, con el suelo cubierto de trapos viejos. Las paredes estaban manchadas con un color oscuro que no quise identificar. En el centro había una silla de madera, y sobre la silla algo envuelto en una manta oscura. Durante unos segundos me limité a mirar sin acercarme. La penumbra no permitía ver bien qué había debajo. Avancé con pasos cautelosos. Cada centímetro parecía costarme un esfuerzo desproporcionado. El silencio era absoluto. Ni siquiera el sonido de la calle llegaba a ese lugar. Cuando estuve lo bastante cerca, distinguí una forma que se adivinaba bajo la manta. Algo delgado, demasiado largo para ser un bulto común. El recuerdo de las voces volvió con fuerza. Nunca se cierra, se queda con quien abre. Quise salir corriendo, pero mis piernas no respondieron. La curiosidad me ganó al miedo. Alargué la mano y levanté un extremo de la manta con extremo cuidado. La tela estaba húmeda, pegajosa. Un olor penetrante me nubló la vista. Debajo vi lo que al principio creí que era un muñeco de trapo. La forma de un torso pequeño, unos brazos delgados cruzados sobre el pecho. La cabeza estaba envuelta con otra tela, atada con un cordón grueso. Me quedé allí, sin comprender si lo que veía era real. Un recuerdo me golpeó con la claridad de un relámpago. Yo, de niña, de pie frente a esa misma silla. Una mujer, mi tía Rosa quizá, susurrándome que no debía mirar, que si miraba algo se despertaría. Yo lloraba, pedía que me llevaran de vuelta a casa. La mujer insistía en que no abriera la puerta nunca más. El recuerdo se difuminó, pero la sensación se quedó. Un frío que no venía del aire, sino de dentro. Bajé el borde de la manta con manos temblorosas. Di un paso atrás. La certeza de que aquello no era un simple objeto me oprimía el pecho. Sentí que alguien me observaba. Giré la cabeza despacio, convencida de que encontraría a alguien detrás. Pero no había nada. Solo el pasillo vacío y la luz tenue que se filtraba por la puerta principal. Mi respiración se volvió irregular. Cerré los ojos un segundo. Entonces escuché una voz. No venía de la calle ni de mi recuerdo. Venía de la habitación misma, aunque no supe ubicar exactamente de dónde. No debiste volver. Abrí los ojos. La voz era la misma que había escuchado en el teléfono. Una voz sin matiz, carente de emoción. ¿Quién eres?, pregunté sin reconocer mi propio tono. No importa. Ahora eres parte. Sentí un mareo. Me apoyé en la pared para no perder el equilibrio. Quise responder, pero no encontré palabras. Se queda con quien abre, continuó la voz. Mi mente se llenó de imágenes que no comprendía. La puerta entreabierta, un pasillo interminable, sombras que se deslizaban por el suelo. La silla, siempre la silla, con el bulto esperando en el centro. Me llevé una mano a la frente. El sudor frío me corría por la sien. Sabía que, si permanecía allí un minuto más, perdería lo poco que me quedaba de cordura. Di un paso hacia atrás. «No puedes cerrarla si estás despierta», susurró la voz. Me giré de golpe y crucé el umbral con un impulso que no supe controlar. El pasillo me pareció más largo que antes. Mientras caminaba, sentí que la oscuridad detrás de mí se alargaba, como si tratara de retenerme. Salí de la casa con la respiración entrecortada. La puerta quedó entreabierta. Quise volver para cerrarla, pero algo me detuvo. Un presentimiento tan intenso que me hizo alejarme sin mirar atrás.
Cuando alcancé la banqueta, me di cuenta de que las manos me temblaban tanto que apenas podía sostener la bolsa. Levanté la vista. El cielo estaba despejado, indiferente. Todo parecía normal, pero yo sabía que algo había cambiado. No recuerdo cómo volví a casa. Subí al taxi con las manos frías, sin atreverme a mirar por la ventanilla mientras nos alejábamos de esa calle. El conductor debió notar algo raro porque no habló durante todo el trayecto. Agradecí su silencio. No habría sabido explicar qué había visto, ni por qué temblaba como si saliera de una fiebre. Entré a mi departamento sin recordar con precisión cómo había llegado. El taxi se había marchado antes de que me atreviera a mirar por la ventanilla. Cerré la puerta con un empujón que resonó en la estancia vacía. Durante un momento creí que el silencio me tranquilizaría, pero mientras me quedaba inmóvil sentí que algo, en algún rincón de ese espacio, contenía una respiración que no era la mía. Me apoyé en la puerta. El sudor frío me corría por la espalda. Recordé cada detalle del pasillo polvoriento, la habitación con la puerta pequeña, la silla con la figura cubierta por la manta, y el momento en que levanté la tela para descubrir un bulto que parecía un muñeco, con el tamaño y la forma de un niño. Aquella imagen me había perseguido todo el trayecto de regreso, la certeza de que no estaba viendo un simple objeto, sino algo que aguardaba. Intenté concentrarme en la rutina, dejar la bolsa sobre la mesa, encender la luz de la cocina, abrir el grifo para enjuagarme la cara. Mientras lo hacía, noté que el agua tardaba en entibiar mis manos. Las yemas de los dedos seguían entumecidas, como si hubiera tocado un metal helado. Cerré el grifo con lentitud. La radio del pasillo emitió un crujido breve y luego enmudeció. Me volví, convencida de que encontraría algo detrás de mí. No vi nada. El silencio volvió a tensarse, espeso. Entonces miré hacia la sala. En un primer momento no comprendí lo que estaba viendo. Mi vista se detuvo en la silueta que no debía estar allí. El sillón gastado, junto a la ventana, no estaba vacío. La figura estaba sentada, envuelta en la misma manta oscura que había visto en la casa de mi tía. El bulto no se movía. El pliegue de la tela caía hasta cubrir los hombros. Apenas dejaba entrever una forma que se alzaba por encima del respaldo. Un estremecimiento me subió por la nuca. No recordaba haber traído nada conmigo. Sabía que había salido de aquella casa sin volver la vista atrás, y sin embargo allí estaba, la misma manta, la misma presencia inmóvil. Me llevé una mano a la boca conteniendo un gemido. Sentí que las piernas me flaqueaban. No sabía si entrar o si cerrar la puerta y huir. Mi respiración se volvió irregular. Cada inspiración me parecía un esfuerzo descomunal. Di un paso atrás. La figura no se movió. Cerré la puerta con un impulso que no supe contener. El golpe resonó como un disparo. Permanecí con la espalda apoyada contra la madera, conteniendo las arcadas. Quise convencerme de que estaba alucinando, que el cansancio me hacía ver cosas. Pero cuando abrí los ojos, el silencio seguía lleno de un peso que no podía explicar. Sin pensarlo más, crucé la sala sin mirar hacia el sillón. Abrí el ropero, saqué mi abrigo y la bolsa. No recogí nada más. Salí del departamento con la certeza de que, si me quedaba un minuto más, perdería el control. Bajé los escalones casi de memoria, con el corazón martillando en el pecho. No recordé en qué momento marqué el número de mi amiga Mariana. Solo supe que, cuando escuché su voz al otro lado de la línea, me derrumbé. Intenté explicarle que necesitaba un sitio donde pasar la noche. Mi voz debía sonar tan rota que no me hizo preguntas. Me dijo que fuera de inmediato. Su tono, que siempre había sido ligero, esa noche me pareció más serio que nunca. Caminé hasta la avenida principal y pedí un taxi. Durante el trayecto me quedé con la mirada clavada en la ventanilla, temiendo que el reflejo me devolviera la imagen de aquella manta oscura. Cada tanto pasaba una mano por mi rostro, convencida de que, si la apartaba demasiado tiempo, encontraría algo sentado junto a mí. Cuando llegamos, Mariana me abrió la puerta sin preámbulos. Me abrazó con un gesto breve. Le temblaba un poco la mano cuando la apoyó sobre mi hombro. Yo no quise explicar nada. No tenía fuerzas. Me limité a entrar,
sintiendo que cada paso me alejaba 1 centímetro del pánico que me había acompañado desde la casa de mi tía. Mariana me ofreció una taza de té. Me senté en su sala mirando las cortinas cerradas. Durante un momento creí que la noche sería soportable allí, entre muebles conocidos y la voz tranquila de mi amiga. Pero mientras bebía el té, un pensamiento empezó a abrirse paso. Si aquello me había seguido hasta mi departamento, ¿qué le impediría alcanzarme en cualquier otro lugar? No quise decirlo en voz alta. Mariana hablaba de cosas sin importancia, tal vez intentando distraerme. Su tono me llegaba como un murmullo lejano. Yo asentía sin comprender bien lo que decía. Mi vista se perdía en la penumbra entre la sala y el pasillo. Había un sillón junto a la pared, vacío. O al menos eso creí durante un instante. Parpadeé y sentí que la sangre me abandonaba las mejillas. En el sillón, bajo la luz amarillenta de la lámpara, estaba el bulto. La misma manta oscura, caída desde los hombros. La forma que recordaba demasiado bien. El contorno del rostro oculto, ladeado hacia mí. El temblor que me recorrió fue tan intenso que la taza me resbaló de las manos. El ruido al romperse en el suelo hizo que Mariana se volviera de inmediato. Sus ojos siguieron mi mirada. Miró el sillón, luego me miró a mí. «¿Qué pasa?», preguntó con voz baja. Quise responder, pero no encontré las palabras. La respiración me faltaba. Mariana se acercó al sillón, miró alrededor, tocó la tela del respaldo. Nada. La manta no estaba allí, la figura tampoco. Pero para mí era imposible no verla. Cada vez que cerraba los ojos, su forma permanecía. «¿Hay alguien aquí?», insistió. Yo negué con la cabeza. Me di cuenta de que estaba llorando. Mariana me abrazó sin preguntar más. Mientras apoyaba la frente en su hombro, supe que algo se había roto en mi percepción, que, aunque quisiera, no podría convencerme de que todo era producto de mi imaginación. Esa noche no dormí. Mariana insistió en que me quedara en su habitación, pero preferí el sillón. No podía soportar la idea de cerrar la puerta y quedarme en un espacio del que no pudiera salir sin que ella lo notara. Me tapé con una cobija que me dejó a un lado y fingí que me acomodaba para dormir, aunque en realidad no aparté la vista del rincón donde había visto el bulto. A medianoche el silencio se hizo tan profundo que empecé a escuchar el pulso en mis oídos. Cada latido me parecía un aviso de que algo se acercaba. La manta caía hasta cubrir los brazos. El perfil apenas se distinguía, pero yo ya conocía de memoria cada pliegue. Me llevé una mano a la boca para no gritar. Mariana seguía en su habitación. No encendí la luz. No quise que me viera en ese estado. Sabía que si ella salía y me encontraba mirando algo que no existía para ella, me llevaría de inmediato a un hospital. Volví a fijar la vista. El sillón estaba vacío. Cerré los ojos un momento intentando recuperar el control, pero apenas lo hice, sentí que el aire en la sala se volvía más denso, como si respirara a través de una tela húmeda. Me cubrí la cara con las manos. La presión en el pecho era tan intensa que tuve que incorporarme. Caminé despacio hacia la ventana. Corrí un poco la cortina y miré afuera. La calle estaba desierta. El silencio se sentía más profundo que en cualquier otra noche. Volví a mirar el sillón, otra vez vacío. Me repetí que era mi mente la que proyectaba lo que temía, que todo era un eco de la noche en la casa de mi tía. Pero una parte de mí, la misma que se había quedado quieta cuando vi el bulto en mi propio departamento, sabía que no estaba delirando, que lo que veía no se iría aunque cambiara de lugar. Amanecí sentada en la misma postura, con la mirada fija en el piso. Mariana salió de su habitación al alba. Me encontró despierta, con los ojos abiertos y la voz quebrada. Me preguntó si quería desayunar. Contesté que no. No tenía hambre. No recordaba la última vez que había sentido ganas de comer. Me ofreció llevarme a un médico. Le dije que necesitaba un par de días para ordenar mis ideas, que tal vez, si dormía en su casa un tiempo, la sensación se disiparía. Mariana no insistió. Su silencio me dolió más que cualquier pregunta. Durante el día permanecí sentada, escuchando la televisión encendida con el volumen bajo.
Cada tanto cerraba los ojos y sentía la presencia, aunque no me atrevía a mirarla de frente. Esa noche el bulto no apareció en el sillón, pero algo cambió en mi percepción. Era como si, en cualquier momento, la manta fuera a materializarse en cualquier rincón, como si el lugar que ocupaba se estuviera gestando en mi mente. Pasaron 2 días sin que el muñeco se mostrara de forma clara. La tercera mañana, Mariana tuvo que salir a trabajar. Me quedé sola. El silencio volvió a crecer, a llenar cada grieta de la casa. A media tarde me animé a entrar en la habitación de invitados para intentar dormir un poco. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en la cama con la espalda apoyada en la pared. Cerré los ojos unos minutos. Cuando los abrí, estaba allí. No lo había escuchado entrar. No supe de dónde había salido. El muñeco estaba sentado en la silla junto a la ventana, cubierto por la manta oscura. Esta vez algo era distinto. La tela caía sobre un cuerpo que ya no parecía tan arrugado. Había volumen en el pecho. La forma de la cabeza se definía con más nitidez, como si los rasgos estuvieran formándose bajo la tela. Sentí un espasmo en la garganta. La respiración me faltó. Me puse de pie sin apartar la vista de la figura. Di un paso atrás, tropezando con la cama. Quise gritar, pero no salió ningún sonido. Por un segundo tuve la convicción de que, si me acercaba, vería mi propio rostro formándose bajo la tela. Salí de la habitación sin mirar atrás. Cerré la puerta de un empujón. Me apoyé en la pared del pasillo, con las manos temblando tanto que apenas podía sostener el celular. Llamé a Mariana. Cuando escuché su voz, rompí a llorar. Le conté que el muñeco estaba allí, que cada vez se parecía más a algo vivo. Ella guardó silencio largo rato. Al final me dijo que volvería en cuanto terminara su turno. Cuando llegó, encontró la puerta cerrada y yo sentada en el suelo. Me ayudó a levantarme. Entró en la habitación de invitados. Encendió la luz. No había nada. El sillón junto a la ventana estaba vacío. La manta no estaba en ninguna parte. Me miró con una mezcla de lástima y miedo. Me dijo que quizá necesitaba atención urgente, que tal vez estaba sufriendo un brote. No respondí. Mientras me hablaba, mi vista se desvió hacia un rincón de la sala. Allí estaba otra vez. El bulto, sentado. Imposible de ignorar. El miedo me llenó de un frío que no podía sacudirme. Esa noche supe que no podía seguir fingiendo que todo era producto de mi imaginación, que algo en algún plano que no entendía me estaba reclamando, y cada día que pasaba su forma se definía más. Los días siguientes fueron una sucesión de horas idénticas, todas impregnadas de esa presencia muda que se asentaba donde menos la esperaba. A veces despertaba con la sensación de que alguien respiraba cerca de mi oído. Otras, creía percibir un leve peso en el colchón, como si se hubiera sentado al borde mientras dormía. Intenté convencerme de que estaba alucinando, pero cada vez que apartaba la vista de un rincón, al volver a mirarlo, la figura reaparecía, siempre cubierta por la manta oscura, siempre sentada en silencio. Lo peor era que su tamaño ya no parecía el de un muñeco, se había alargado. La forma del tronco era más definida. En uno de esos momentos de parálisis, me di cuenta de que los pliegues de la tela marcaban algo parecido a hombros y clavículas. La tarde del quinto día, mientras Mariana trabajaba, encontré el valor para acercarme un poco más. Me moví con pasos cortos, temblando, y me detuve a menos de 1 metro. La tela tenía un olor que reconocí de inmediato, el mismo de la habitación en casa de mi tía. Un aroma ácido, antiguo, que parecía pegarse a la garganta. El miedo me hizo retroceder antes de que pudiera descubrir qué había debajo. No volví a intentar acercarme. Cuando Mariana llegó, me encontró sentada en la esquina de la sala, con los brazos cruzados sobre el pecho y los ojos enrojecidos. Quiso convencerme de salir a caminar. No pude. Le supliqué que me ayudara a buscar otra clase de ayuda. Algo que no fuera un psicólogo ni un médico. Mariana me miró con expresión de derrota. Me dijo que conocía a alguien que, según su familia, sabía de estas cosas. No era un sacerdote, tampoco un chamán exactamente.
un hombre que la gente del pueblo llamaba el médico brujo. La idea me avergonzaba un poco. Si me lo hubieran dicho semanas antes, habría respondido con sarcasmo, pero después de tantas noches sin dormir y de ver cómo aquel bulto crecía cada día, ya no me importaba la vergüenza. Le pedí que hiciera la llamada. Mariana contactó al hombre esa misma noche. Cuando colgó, me dijo que aceptaba verme al día siguiente, a mediodía. Yo asentí en silencio. Me invadió un alivio tan profundo que sentí un mareo. Por primera vez en días, tuve la sensación de que algo podía terminar. Dormí unas horas. El muñeco no apareció mientras tanto, pero en sueños sentí su respiración mezclarse con la mía. Desperté con un escalofrío que me recorrió desde la nuca hasta las piernas. El reloj marcaba las 7 de la mañana. Mariana me acompañó a casa del médico brujo. El trayecto fue largo. Viajamos en autobús hasta un barrio que yo nunca había pisado. Las calles eran polvorientas y la mayoría de las casas parecían a medio construir. Me pregunté si esa precariedad tenía algo que ver con la clase de prácticas que allí se hacían. Cuando llegamos, el hombre nos recibió en el umbral. Tenía más de 70 años, un rostro curtido por el sol y unos ojos tan oscuros que parecían de piedra. No preguntó mi nombre, ni quién era yo. Me indicó con un gesto que pasara a una habitación pequeña, casi vacía salvo por un tapete y un par de velas apagadas. Me senté en el suelo sin dejar de temblar. El hombre encendió las velas y sacó de un cajón un manojo de hierbas que empezó a sacudir alrededor de mi cabeza. Durante unos minutos no habló. El silencio se hizo más espeso que nunca. Yo mantenía los ojos fijos en el suelo, sin atreverme a levantar la vista. Cuando por fin habló, su voz era más grave de lo que había imaginado. No es un muerto, dijo con calma. No es un alma errante, es algo más viejo, algo que no acepta volver a dormir. Sentí un nudo en la garganta, no supe qué contestar. Él dejó las hierbas sobre el tapete y se inclinó hacia mí. Su mirada me atravesó con un peso que me hizo bajar la vista. La puerta se abrió hace tiempo. Tú eras una niña. Hizo una pausa breve. Nadie la cerró. Quise preguntar cómo lo sabía, cómo podía describir con precisión la escena que yo misma apenas recordaba, pero me faltaron las fuerzas. Ese muñeco, continuó, no es un objeto, es un ancla, un cuerpo que reclama el vínculo que empezó contigo. Mariana estaba detrás de mí, no decía nada. Yo sentí que la respiración me costaba el doble. ¿Puede hacer algo?, pregunté al fin. Mi voz sonó tan débil que me pareció la de otra persona. El hombre sostuvo mi mirada un segundo antes de responder. Puedo intentar, pero no es seguro. Estas cosas a veces se van, a veces se quedan a esperar. Mientras encendía otro incienso, pensé que prefería 1000 veces la incertidumbre a volver a dormir junto a esa figura que crecía en silencio cada noche. El médico brujo colocó un cuenco de barro entre las velas. Dentro depositó unas semillas negras y un líquido espeso que no supe identificar. Luego sacó de una caja de madera un pequeño bulto envuelto en tela de saco. Lo desenvolvió con cuidado. Era un amuleto, un colgante hecho con cuentas de piedra y un trozo de hueso pulido. Cuando me lo acercó, me costó alargar la mano. Parecía irradiar un frío profundo, como si llevara mucho tiempo enterrado. Esto lo debes tener contigo hasta que el ciclo se cierre, dijo sin apartar la vista del cuenco. ¿Qué significa que el ciclo se cierre?, pregunté con voz baja. Que lo que te persigue encuentre un lugar al que regresar o se canse de buscarte. El aire en la habitación se sentía espeso. Cada respiración me costaba un esfuerzo que se parecía al miedo. El hombre encendió un trozo de carbón dentro del cuenco. Un humo acre se elevó de inmediato. Cerré los ojos por reflejo. Mientras tanto, escuché su voz, que empezó a entonar un canto lento, sin melodía reconocible. No era un idioma que pudiera identificar. Parecía más bien una sucesión de sonidos que se alargaban y se retorcían, como si imitara el murmullo que tantas veces había escuchado por el auricular del teléfono. No supe cuánto tiempo pasó. Entre el olor de la hierba quemada y el cansancio acumulado, mi mente empezó a perder claridad. Cuando abrí los ojos, vi que el humo se había vuelto más espeso.
Por un instante tuve la certeza de que algo se movía dentro de la nube, una forma delgada que giraba en silencio. El médico brujo acercó las manos al cuenco, como si estuviera sosteniendo la figura que se insinuaba entre las volutas de humo. «No la mires», ordenó con voz seca. Me obligué a bajar la vista. El corazón me latía tan fuerte que temí desmayar. El hombre empezó a recitar una serie de frases cortas, siempre en ese idioma extraño. Cada palabra resonaba en mis oídos como un eco deformado. Un cosquilleo me recorrió los brazos. Era la misma sensación que había tenido cuando levanté la manta por primera vez en la casa de mi tía, como si un contacto invisible buscara mi piel. No sé en qué momento supe que la figura estaba allí conmigo, no en mi imaginación ni en un sueño. Allí, dentro de ese cuarto iluminado por velas, la misma presencia que se sentaba en los sillones, que se formaba bajo la manta, que respiraba cuando yo respiraba. Mi visión se nubló con lágrimas. No sabía si era terror o un alivio salvaje ante la idea de que, al fin, algo ocurriría. De pronto, el médico brujo dejó de recitar. El silencio cayó de golpe, un silencio tan denso que sentí que se me helaba la sangre. Levanté la vista sin poder evitarlo. El humo había perdido forma, flotaba disperso. Las velas parpadeaban como si algo hubiera pasado junto a ellas. El hombre suspiró y tomó el amuleto que me había dado. Lo ató a mi muñeca con un hilo rojo. «Debes llevarlo hasta que termine», dijo. Su voz sonaba gastada, como si el esfuerzo le hubiera costado más años de los que ya cargaba. «¿Cuándo sabré si terminó?», pregunté con la garganta seca. El hombre me sostuvo la mirada un instante. En su expresión no había triunfo, solo una tristeza vieja. «Cuando deje de buscarte». No quise preguntar más. Sabía que cualquier respuesta solo alimentaría mi miedo. Mariana me ayudó a incorporarme. Salimos al mediodía. La luz del sol me pareció falsa, demasiado brillante después del interior de aquella casa. Mientras caminábamos hacia la avenida, sentí el amuleto frío contra la piel. Me resistía a creer que un objeto tan pequeño pudiera detener algo que se me había adherido durante años.